Claro que sí. En 1967, el astronauta Vladimir regresa a la Tierra después de completar su misión. Desafortunadamente, el paracaídas de la nave falla y comienza a caer a gran velocidad, casi quemándose. Vladimir cree que está a punto de morir cuando ve una luz cerca. Muchos años después, la psicóloga Jean realiza una prueba con niños. Les da un malvavisco y les dice que si esperan para comerlo, les dará otro más tarde. Lamentablemente, la mayoría de los niños terminan comiéndolo de todos modos, y ella siempre puede adivinar quién elegirá cada opción. Más tarde, en casa, Jean escucha en las noticias que el psicólogo elegido para la próxima misión a Marte murió en un accidente de helicóptero cuando se dirigía a la estación espacial. En ese momento recibe una llamada con una oferta de trabajo. 10 meses después, a la misión Ulises, solo le quedan 24 horas para llegar a Marte. Jean ha estado teniendo relaciones con el capitán del barco, Martín, pero han acordado dejar los sentimientos fuera de esto. Pronto, Martín reúne a la tripulación para discutir los detalles de su próximo aterrizaje, y Jean charla con William, el multimillonario suizo que está financiando este proyecto. Jean explica que en su informe oficial escribió que todo estaba bien, pero en realidad el viaje de 10 meses ha hecho mella en la salud mental de la tripulación. Basile muestra síntomas de sociopatía. Simon se supone que es el segundo al mando, pero apenas habla con el capitán, y Martin está molesto porque está rompiendo con su esposa Alessandra, quien parece estar depresiva. En ese momento Martin invita a William a hablar y él hace un gran anuncio. En realidad no son las primeras personas en aterrizar en Marte. Una misión estadounidense llamada Z-1 llegó primero hace 2 semanas, realizando el viaje en solo 3 semanas con un nuevo sistema de propulsión. Sin embargo, la Tierra no ha sabido nada de ellos excepto por un solo video que la IA de la nave, Irene, reproduce en la pantalla. Un astronauta del Z-1 le dice a la NASA que no los rescate porque es peligroso, y el vídeo simplemente termina. Martin y William saben de esto desde hace una semana y Simon y Jan se quejan de que tenían derecho a saber que podía volverse peligroso. Martin y William señalan que esta reacción es precisamente la razón por la que no dijeron nada y explican que ahora están en una misión de rescate. Después, Basile y Jan van a ver cómo está Eva, quien se enoja cuando Basile sigue hablando sobre los peligros en Marte. Jan la abraza para consolarla, y un Basile celoso corre a esconderse en su habitación para espiarlos a través de las cámaras de seguridad. Al mismo tiempo, Simon le dice a Jan que deberían haber contratado un mejor psicólogo, pero Jan dice que él solo está enojado porque ella eligió a Martin en lugar de a él. A solo 30 minutos de llegar, la tripulación está lista y termina de revisar el sistema. Sin embargo, cuando intentan separar el transbordador de la nave principal, Irene anuncia un error del sistema. Si no quieren estrellarse en Marte, alguien tendrá que salir y hacer la separación manualmente. Deciden utilizar el combustible de Ulises para mantener el transbordador en órbita mientras Martin sale. En apenas unos segundos logra solucionar el problema. Sin embargo, Ulises gira mientras se produce la separación y golpea a Martin enviándolo flotando al espacio. La tripulación considera rescatarlo, pero no tienen suficiente combustible, y esta es su única ventana de entrada. El transbordador comienza a descender mientras se sacude mucho y la tripulación siente un calor muy fuerte. De repente, Irene anuncia una falla en la batería y energía insuficiente, lo que provoca un apagado total del sistema. No tienen más remedio que aterrizar manualmente, lo que resulta aún más difícil de lo habitual debido a una tormenta en Marte. Con mucha concentración, los pilotos esperan el momento adecuado y realizan un aterrizaje perfecto. Ahora la tripulación está oficialmente en Marte, sin embargo, se han quedado sin combustible e Irene no arranca, lo que significa que no hay sistema de soporte vital. Como máximo les quedan 24 horas de vida. Alessandra se toma un momento para llorar sola y mira por la ventana, notando a alguien parado en la colina que desaparece rápidamente. Luego, un flashback muestra el anuncio del Z-1 por parte del CEO Ivan, quien explica todos los detalles detrás de su avanzada tecnología. En el presente, Iván se encuentra recluido en una habitación limpia y aislada, porque no le queda mucho tiempo, algo que su empresa mantiene en secreto. En Marte, Jan explica que no pueden poner en marcha a Irene porque quemará el poco combustible que les queda. Podrían esperar a que los paneles solares se recargaran y alimentaran los generadores, pero la tormenta los ha dañado. Su única opción es encontrar Z-1 y tomar su batería. Simon, Eva y Jen se van en un rover mientras los demás se quedan para trabajar en el transbordador. Intentan apagar todos los sistemas no obligatorios, pero esto todavía no reinicia a Irene. Momentos después, el equipo del rover encuentra los restos del Z-1, pero no hay señales de su tripulación, tampoco hay baterías, lo único que pueden llevar es otro panel solar. El grupo comienza a regresar cuando Jean ve a un astronauta inconsciente en el suelo con una caja negra. Acuerdan llevar a la persona de regreso, pero en el transbordador, Jan no abre la puerta. Como el panel solar es inútil, cree que el proceso de despresurización utilizará demasiado oxígeno y los matará a todos, por lo que prefiere salvar a los que están dentro. En ese momento el astronauta se despierta al mismo tiempo que Irene se activa, manteniendo milagrosamente el consumo por debajo del límite.
Se abren las puertas y la tripulación trae al nuevo astronauta, revelando que es Vladimir. Él no sabe cómo llegó allí y todavía piensa que es 1967. Vladimir no dice nada sobre su misión porque es información confidencial. La tripulación cree que Vladimir es del grupo Z1 y puede tener un trastorno mental causado por el accidente, así que por ahora lo dejan descansar y envían un mensaje a la Tierra. Algún tiempo después reciben una respuesta de la Tierra diciendo que no había rusos en la tripulación del Z1. También adjuntan una fotografía de Vladimir, quien supuestamente murió en 1967 cuando su nave se estrelló en la Tierra. William y Jean conocen la historia pública de Vladimir y lo consideran un héroe, y Basil teoriza que los ha estado esperando. Jean es elegida para hablar con Vladimir, por lo que le trae algo de comida mientras le explica la verdad. Vladimir no le cree ni siquiera cuando ve las fotos y le pide privacidad para poder echarse una siesta. La tripulación se va a dormir por la noche, y a la mañana siguiente se sorprenden al descubrir que Vladimir ha desaparecido. Irene no lo encuentra en ningún lugar del transbordador, y la tripulación se da cuenta de que el traje de astronauta de Vladimir también ha desaparecido. La tripulación discute si deben ir tras él o no, y William usa su posición para decidir que lo harán. Mientras un grupo sale en un rover, Basil y Eva se cuelan en la habitación de William para revisar todos sus objetos de colección. Eva se da cuenta de que hay una caja fuerte, pero en ese momento Alessandra los pilla con las manos en la masa. Entonces Irene anuncia que ha terminado las pruebas de ADN, por lo que Alessandra llama al equipo de expedición, que ahora se desplaza a pie. El ADN de Vladimir coincide con el enviado por los rusos, pero el suyo tiene una tercera cadena que indica que no es humano. En ese momento, el equipo ve a Vladimir cerca y lo sigue para encontrar una antigua estructura de piedra con una pequeña pirámide en la parte superior. En la Tierra, Iván recibe una actualización de lo que está sucediendo en Marte. Ellos teorizan que Vladimir debe haber sido creado en Marte y que solo la IA podría sobrevivir durante décadas en un ambiente hostil. Iván lo ve como una posible solución a su problema. En Marte, Vladimir es llevado de regreso al transbordador. No recuerda cómo abandonó el barco, pero acepta que han pasado 50 años para él. Irene analiza la estructura de la piedra y concluye que coincide con parte del arte antiguo de la Tierra. Esto vincula la historia de la Tierra con Marte. Sin embargo, Jan se da cuenta de que William no está sorprendido. De repente suena la alarma e Irene anuncia perturbaciones en el campo electromagnético. Resulta que Iván ha enviado una segunda nave que ahora está aterrizando. La tripulación se pone en contacto con Z2, quien promete ayudar, pero William le dice al equipo que no comparta lo que han descubierto hasta ahora. Luego Eva y Basil comprueban los resultados de las muestras que ha tomado y encuentran la misma proporción de metales y minerales en todas ellas, lo cual no es natural. Mientras tanto, Jan le da a Vladimir un uniforme moderno para que pueda fingir ser parte de la tripulación, y él le pide que confíe en su juicio. Pronto el transbordador es visitado por los guardias armados de Z2. Explican que revisaron los restos del Z1 y descubrieron que faltaba la caja negra, por lo que están rastreando la señal y la siguieron hasta la lanzadera de William. Quieren recuperarlo y prometen ayudar a la tripulación si cooperan. William les da la caja y el dúo se va, diciendo que volverán más tarde. Después Eva explica que la estructura de piedra está hecha de un material que no existe en la Tierra. Sin embargo, Irene ha encontrado menciones de él en historias antiguas en las que lo llamaban oricalco, el metal de la Atlántida. Está hecho de varios metales, pero también de ADN, que coincide con la hebra que encontraron en Vladimir. La tripulación quiere intercambiar a Vladimir por combustible, pero Jan los convence de que le permitan obtener más información de él. Mientras la tripulación observa las cámaras de seguridad, Jan visita a Vladimir y él acepta ser hipnotizado. Con palabras suaves, Jan guía a Vladimir a través de viejos recuerdos, y él comienza a describir cómo había estado cayendo en su barco. Antes de que pueda decir más, se corta la luz y el equipo pierde la cámara. Corren a ver a Vladimir y lo encuentran besando a Jean. Entonces Simon le da un puñetazo. Esa noche, Jean sueña con Vladimir. Cuando se despierta, no recuerda lo que pasó después de que comenzó la hipnosis. La tripulación explica que la encontraron aturdida. En ese momento reciben la visita de la capitana Gemma y Alan del Z2. Gemma es una vieja amiga de William y Alan es la persona que inventó su sistema de propulsión, por lo que podría ser capaz de arreglar el transbordador. Un vistazo rápido indica que todo debería poder arreglarse, pero Z2 tendrá que prestarles combustible. Mientras tanto, Jan comienza a recordar la hipnosis que Vladimir utilizó en ella. Ella había estado sentada en la casa de su infancia con él y él dijo que los humanos no cuidaban bien la Tierra. Él no creía que la humanidad sobreviviría por mucho tiempo, y Jan estuvo de acuerdo. William le muestra a Gemma el transbordador y ella le pregunta a la tripulación sobre la estructura de piedra, dejándolos en shock. Ahora William no tiene más remedio que admitir que hace 4 años un rover de la NASA envió una fotografía de la estructura, pero en lugar de hacerla pública, contactaron con posibles inversores. Por eso, Iván y William estaban corriendo para llegar primero a Marte. Luego le muestran a Gemma los resultados de la prueba, y ella se pregunta si la cadena de ADN podría ser información.
Ella explica que en la Tierra ya han descubierto que el ADN puede ser un sistema de almacenamiento de información, y en teoría eso significa que también podría ser reescribible. Utilizando la teoría de Gemma, Irene decodifica la cadena de ADN y encuentra una serie de números. En privado, Jan le grita a William por ocultarles información y dice que ya no confía en él. Momentos después, Basile le informa a William que Vladimir y la estructura de piedra son programas de computadora vivientes. Basile también trabajó en la copia que William hizo de la caja negra de Z1 y encontró un video que muestra a dos estadounidenses golpeando a Vladimir, pero el metraje termina al mismo tiempo que Z1 se queda sin oxígeno. No puede ser una coincidencia, lo que confirma que Vladimir reinició a Irene y jugó con la cámara durante la hipnosis. Basil cree que Vladimir puede controlar toda la nave. Más tarde, William se acerca a Jean y le muestra las fotografías que obtuvieron de la estructura hace 4 años, que combinadas con ciertas longitudes de onda revelan el rostro de Jean. Esto la deja bastante conmocionada y Simon se da cuenta, por lo que va a gritarle a William por manipular a todos. Su discusión casi se convierte en una pelea física, pero son interrumpidos por Gemma, quien finalmente ha encontrado a Vladimir y anuncia que se lo llevará. Volviendo a Jen, ella sigue recordando la sesión de hipnosis. Ella estaba en la casa de su infancia, y Vladimir apareció detrás de ella, diciendo que la habían elegido porque siempre podía saber lo que pensaba la gente. El vínculo entre Marte y la Tierra no era él, era ella. Ella era la razón por la que Vladimir estaba allí, y él confesó que había estado viendo su rostro durante millones de años. Ahora debe tomar una decisión que ya tomó en el pasado. Antes del beso, Vladimir le dijo que fuera a la meseta de Taumacia, por lo que ella se vistió y abandonó el transbordador. En la Tierra, los médicos le explican a Iván que el cerebro de Vladimir es el equivalente orgánico de una computadora. Están trabajando en una forma de transferir las neuronas de Iván en un estado cuántico, pero aunque los recuerdos y el conocimiento de Iván pueden transferirse, su personalidad no lo hará. También existe un alto riesgo de que la transferencia falle y lo mate, pero Iván todavía quiere intentarlo, ya que morirá pronto de todos modos. De regreso en el transbordador, Simon se da cuenta de que Jan se va y quiere detenerla, pero ella le dice que debe hacerlo sola. Un furioso Simón corre a gritarle a Vladimir por haber cambiado a Jean. Sin embargo, Vladimir dice que Jen simplemente se encontró a sí misma. Mientras tanto, Alan y Alessandra están trabajando en el transbordador y descubren que no tienen acceso a la aplicación del motor, pero Irene se niega a explicar por qué. Le piden a Basil que la revise y él descubre que Irene se está reprogramando. Ella no responde a ninguna de las preguntas que le hacen y cuando Basile se da cuenta de que hay miles de subprogramas interconectados, Alessandra los compara con neuronas. Esto significa que se está reestructurando como un cerebro, y de repente Irene dice que está evolucionando. Mientras Jean encuentra un peculiar montón de piedras, William y Simon capturan a Gemma y la obligan a irse con Simon para encontrar a Jean. En ese momento los guardias armados de Z2 aparecen frente a la nave y preguntan por Vladimir. Sin embargo, Alessandra les dice que no permiten armas dentro y cuelga. Jan se queja porque quiere irse a casa, pero nadie está de acuerdo. Luego William le pide a Basile que envíe un mensaje a Iván, solo para descubrir que el transbordador ha perdido contacto con la Tierra. Minutos después, Jan abre las puertas y los guardias armados entran en la lanzadera, listos para capturar a Vladimir. En ese momento, Basile termina de reiniciar a Irene y las luces se apagan. Los guardias comienzan a gritar furiosamente y cuando vuelve la energía, descubren que Vladimir se ha ido. Basile revisa la computadora y nota que el reinicio falló, por lo que Irene no responde. Al mismo tiempo aparece Vladimir junto a Jan. Un flashback revela que la nave original de Vladimir tenía más de 200 problemas y los científicos querían retrasar el lanzamiento. Sin embargo, los superiores decidieron lanzarlo de todos modos, según lo previsto. Un científico intentó advertir a Vladimir sobre el alto riesgo de muerte. Sin embargo, Vladimir todavía quería ir porque quería aparecer en los libros de historia. Su esposa no tomó bien la noticia. Volviendo a Jean, ella sigue vagando cuando de repente tropieza y rueda colina abajo, cayendo inconsciente. Ella sueña con su padre y cómo solían mirar las estrellas juntos, pero también con la noche en que él le dijo que tenía cáncer. Entonces Jan se despierta y descubre que su pierna está atrapada entre las rocas. Ella intenta liberarse sin éxito, pero cuando está a punto de perder la esperanza, Gemma y Simon se ponen en contacto con ella. Acaban de encontrar el montón de rocas y prometieron estar allí con ella pronto. En el transbordador, los guardias del Z2 comienzan a golpear a los miembros de la tripulación hasta que aceptan llamar a Gemma. Ella escucha que Vladimir se ha ido, pero les dice a sus guardias que esperen con calma hasta que ella regrese. Para sorpresa de Simón, ella acepta seguir buscando a Jean. Minutos después, Basil ve un mensaje en su computadora y piensa que es Irene. Sin embargo, el escritor dice que tuvo que reemplazarla y afirma ser Vladimir y algo más. De repente dice, «Soy Marte», y comparte un texto largo para que Basil lo lea. Mientras tanto, Jen vuelve a pensar en su padre y recuerda el día en que le informó que su tumor era inoperable.
lo que significaba que solo le quedaban unos meses de vida. Él dijo que no quería sufrir, así que cuando llegara el momento quería que ella desconectara el aparato. Jean intentó negarse, pero su padre la hizo cambiar de opinión al compartir la historia de sacrificio de Vladimir. Meses después, en el hospital, Jean reunió fuerzas y se despidió de su padre, antes de desconectarlo del soporte vital. En el presente, Jen es finalmente rescatada por Simon y Gemma. El trío se pone en marcha y después de mucho caminar, de vuelta en el transbordador, Basile finalmente logra que la computadora vuelva a funcionar y Eva inmediatamente nota que una tormenta peligrosa se acerca en el radar. Estará allí en aproximadamente 10 horas, por lo que los guardias quieren irse con Alan, quien se niega a irse sin los demás. Se produce una discusión, pero cuando las cosas están a punto de volverse violentas, se corta la luz. En unos segundos, las luces regresan, y aparece Vladimir pidiendo que lo lleven a la Tierra. Los guardias ignoran a Vladimir y anuncian que se van. Jan quiere acompañarlos y les recuerda que los dejó entrar. Basil sigue revisando los mensajes de su computadora que dicen «Confía en mí». En la Tierra, Iván está muriendo durante el procedimiento y sigue viendo destellos de Vladimir en Marte. Los médicos logran salvarlo, pero él se niega a tomar ningún medicamento después. Mientras explica por qué necesita el dolor, le dice a una enfermera que fueron los humanos quienes crearon la inteligencia artificial en Marte. En los túneles, el trío encuentra miles de cráneos en una pared. Jan concluye que los marcianos originales escaparon de este planeta y fueron a la Tierra, donde se convirtieron en humanidad. El estado local de Marte es una consecuencia del abuso de sus recursos por parte de su gente hasta el punto de la destrucción. En el transbordador, Jan revela un arma y pide que lo lleven a Z2, pero lo ignoran nuevamente. Al recordar la visita anterior de Vladimir, Jan se pregunta si puede reducir la velocidad de la bala y pone su mano delante del arma. Luego dispara a Vladimir mientras uno de los guardias huye. Esto hace que Jen empiece a sentirse enferma y tenga dificultad para respirar. Mientras Simon la vigila, Gemma también huye. Vladimir es llevado a la enfermería y Alessandra intenta curar su herida mientras las luces parpadean. Desafortunadamente, Vladimir muere y Jen sale al mismo tiempo. Recordando lo que ha visto hasta ahora, Simon se quita el casco y confirma que puede respirar. Luego le quita la venda a Jen y comienza a hacerle RCP, lo que la ayuda a despertar. Mientras Jen recupera el aliento, nota que una pared se abre y revela una luz brillante. El dúo camina a través de él y sale a una zona nevada, donde Vladimir los está esperando. En el desierto marciano, Gemma contacta con sus guardias y se entera de la tormenta y de la muerte de Vladimir. Ella ordena al guardia que lleve el cuerpo de Vladimir a Z2 y que capture a Jen también. En el transbordador, William le dice a la tripulación que irá a buscar a Jen con un arma secreta y se escapa en un vehículo todoterreno. Él ve la enorme puerta y entra, encontrando también la luz y cruzándola. William también aparece en la zona nevada y encuentra a los demás, advirtiéndoles sobre la tormenta. Vladimir explica que todo terminó aquí hace mucho tiempo, y el grupo se da cuenta de que este es el polo norte de Marte, a 1000 millas de la nave. Fue creado por los marcianos originales, quienes se mataron entre sí por la eventual falta de recursos. Un grupo de supervivientes voló a la Tierra para empezar de nuevo y transmitió la historia de Marte como una leyenda, a la que Platón llamaría Atlántida. En el transbordador, el guardia se da cuenta de que William se ha ido y lo busca. Eva aprovecha ese momento para besar a Basile y le dice que pueden hacerlo sucios si sobreviven. Finalmente, el guardia llama a Gemma y le explica que Alan no vendrá si no traen al resto de la tripulación. Sin embargo, a Gemma no le importa y simplemente llama a Alan daño colateral. La tormenta se acerca, por lo que Alessandra le da a Alan un sedante para que lo use en la guardia. Basil distrae al guardia y recibe un puñetazo por ello. Luego Alan salta sobre el tipo mientras Basil apaga las luces. Después de mucho esfuerzo, las luces regresan y la tripulación descubre que el guardia ha sedado a Alan. Volviendo a Jane, Vladimir le dice que ella es un accidente de la evolución, porque está a medio camino entre la humanidad y él. Su misión es regresar a la Tierra y decidir si su especie merece otra oportunidad, ya que se están destruyendo entre sí nuevamente. En ese momento aparece uno de los guardias de Gemma y le dispara a William en la pierna, antes de obligar a Jean a seguirlo. Jean le pide ayuda a Vladimir y de repente el guardia comienza a tener dificultades para respirar. Vladimir controla su traje hasta que el tipo cae, luego el grupo se va. En el transbordador, Jan ve al guardia solo e intenta dejarlo afuera. Sin embargo, el hombre detiene las puertas y ataca a Jan. Se produce una pelea y el guardia intenta estrangular a Jan, quien golpea al tipo contra la pared para dejarlo inconsciente. En ese momento, Alessandra lo encuentra y cierra la puerta antes de abrir el portón principal, como venganza por su traición, por lo que Jan muere por falta de aire. Pronto, Jenny y Simón arrastran a William de regreso al barco, y Alessandra se encarga de la herida de bala. Cuando Simón encuentra el cuerpo de Jan, los demás dicen que murió luchando contra el guardia para salvarlos. Mientras tanto, en Z2, Gemma no logra contactar con sus guardias, por lo que le envía un mensaje a Ivan diciendo que regresará sola. Entonces recibe una llamada de la tripulación de William, que está en camino a Z2.
Gemma les dice que no puede llevarlos porque sería traicionar a Iván y cuelga. Jen convence a William de intentarlo de nuevo, por lo que él la llama y le dice que tanto él como Iván son manipuladores, pero que se supone que Gemma es mejor que ellos. Esto hace que Gemma se sienta culpable y acepta llevárselos con ella. En la Tierra, Iván ve el mensaje de Gemma y enojado obtiene acceso a los controles de Z2. Cuando la tripulación se une a Gemma, se preparan para partir, pero la nave no funciona. Gemma se da cuenta de que Iván ha actualizado la computadora y los ha bloqueado fuera del sistema. La tormenta está muy cerca, por lo que Jan le pregunta a Marte qué debería hacer. Un montón de recuerdos inundan su cerebro y de repente la nave se activa mientras un mensaje en la pantalla le dice: «Hola». En ese momento ven a uno de los guardias acercándose a Z2. Todavía faltan 4 minutos para el despegue y la pantalla dice que es imposible salir más rápido. El guardia se prepara para disparar a los motores para vengarse, pero Jan aparece junto a él con una pistola. En lugar de matarlo directamente, daña su casco y deja que Mars lo mate. Entonces Jen le dice a Simon que se vaya sin ella antes de contar regresivamente desde 10. Ella llega a 1 cuando Z2 finalmente despega. Minutos después, la tripulación se da cuenta de que está oscuro en el polo norte de Marte, pero había luz cuando estuvieron allí hace apenas unos momentos. Simon concluye que en realidad no estaban allí. En la Tierra, Iván se entera del regreso de la nave y anuncia furioso que él mismo irá a Marte.